Vamos a comenzar la segunda parte. Muchas gracias a todos, todas, todes por estar aquí con nosotras, como ya les comentaba Ale. Ya Ale les hacía un resumen de la introducción de lo que es la Defensoría y les comentaba que está dividida en dos áreas sustantivas principalmente, ¿no? Por una parte tenemos el área de derechos universitarios, que es la que ya les explicó Ale, y está la otra área que es la de atención de casos de violencia de género, que es lo que yo les voy a explicar en esta presentación. Estas atribuciones, tal como se los mencionaba Ale, no siempre las había tenido la Defensoría. Anteriormente estas atribuciones estaban en lo que era la UNAD, la Unidad de Atención de Denuncias dentro de la UNAM, pero a partir de 2020 se realiza la modificación a la normatividad universitaria y se crea lo que hoy es la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, con todas estas atribuciones que le da para atender los casos de violencia de género. Cuando nos referimos a atender las situaciones de violencia de género, estamos hablando de cuando ya hay una situación, ya se dio una situación, cuando en la comunidad, ahorita vamos a ver los supuestos o algunas de las características a propósito de lo que preguntaban, cómo es que se puede presentar. Pero es cuando ya está la situación, ya que estamos ante la situación y vemos que estamos siendo víctimas de violencia de género, o a lo mejor vemos que otra persona está en una situación de víctima de violencia de género. Entonces, la finalidad de esta plática es que ustedes sepan ante quién pueden acudir, ¿no? Que en este caso es la Defensoría. Tenemos otra plática que igual y por ahí después les puede resultar muy útil también, es de cómo identificar esta violencia de género, porque a veces puede resultar un poco que estemos en la duda, ¿no? De si estamos ante una situación de violencia de género o no. Entonces está esta otra plática en la que ya nos habla de todas las cuestiones teóricas de qué es violencia de género, qué implica la violencia de género, cuáles son los tipos de violencia, saber que todas las personas podemos sufrir violencia de género sin importar nuestro sexo, nuestro género, pero también todas las personas podemos ejercer violencia de género, ¿no? Entonces esa plática está muy enfocada a eso. En la universidad, la instancia encargada de dar atención a estos casos es la Defensoría. Recientemente, a finales del año pasado, se publicó el protocolo de atención de casos de violencia de género en la UNAM, que es una versión nueva del protocolo anterior que ya teníamos, y en este protocolo se dan estas facultades también a la Defensoría. Se muestra a la Defensoría como esta instancia que puede atender estos casos. Ahorita les voy a explicar qué implica esta atención. La atención que se brinda en la Defensoría se realiza a través de un grupo interdisciplinario que está en la Defensoría y está conformado por trabajadoras sociales, por psicólogas y por abogadas. Ahorita les voy a explicar qué hace cada una de estas personas. Previo a ello, vamos a decir algunas generalidades que tiene esta atención. Acudir a la Defensoría, como lo que les decía antes era la UNAD, no constituye el inicio del procedimiento. El hecho de que la persona, ya sea la persona en situación de víctima o la persona que presencia alguna situación, se acerca a la Defensoría, no quiere decir que inmediatamente se va a iniciar un procedimiento, porque jurídicamente para que se pueda iniciar un procedimiento se requiere una formalidad, que es nuestra firma, en la que estamos plasmando la voluntad de que efectivamente queremos iniciar un procedimiento. Si ustedes se acercan de primera instancia con nosotros, pues les podemos decir cuáles son las opciones, cuáles son los procedimientos, cuáles son las posibilidades, pero hasta que ustedes estén decididos, decididas, y se formalice a través de una queja y a través de su firma se formalice esa queja, entonces se va a poder iniciar entonces el procedimiento formalmente. Como ya les comentaba Ale, en el caso de violencia de género sí atendemos a personal administrativo, se incluye el personal administrativo, por lo que entonces se encuentra dentro de nuestra competencia alumnado, personal académico y personal administrativo.
La atención que se da consiste en una asesoría jurídica para explicarles los procedimientos, ahorita vamos a desarrollar cada una, y la atención emocional, que ahorita también les voy a explicar en qué consiste. Es importante tener presente que la Defensoría no juzga ni emite sentencias. En los casos de violencia de género, la Defensoría es esa primera instancia, esa puerta a la que podemos llegar para que a su vez las quejas puedan hacerse de conocimiento de las autoridades universitarias y entonces las autoridades universitarias, de conformidad con sus facultades, puedan determinar lo que corresponda en la queja, pero la Defensoría no es esa instancia que va a actuar o va a juzgar la situación. La Defensoría dará seguimiento para que las personas promoventes tengan acceso a los derechos que establece la legislación universitaria, por ejemplo, a que les informen sobre lo que va pasando en su procedimiento y el resultado del mismo también. Paso 1. Bueno, aquí previo a ello, decirles a propósito de la duda que tenían, en el caso de la competencia también implica que por lo que decían de si son hechos solamente que se realizaron en las instalaciones universitarias, aplica para actos realizados tanto en instalaciones universitarias, Ciudad Universitaria y todas las instalaciones que tiene la universidad, como para actos ocurridos fuera de las instalaciones, siempre que exista un vínculo jurídico. Como les decía Ale, que haya este vínculo de profesor-alumna, por ejemplo, de alumno-alumna, entre alumnas, etcétera, ¿no? Que haya este vínculo que tienen o que existe o que se haya generado en razón de su relación que tienen con la universidad. Entonces, eso es importante que lo tengan presente. Ahora, ya vamos a entrar a lo que es directamente la ruta de atención. El primer paso para dar la atención por parte de la Defensoría, pues es que la persona se acerque a nosotras o bien tengamos conocimiento a través de alguna otra persona, a lo mejor. A veces hemos iniciado igual quejas de oficio derivado de situaciones que, como dice Ale, involucran a toda la universidad, que no hay necesariamente una persona afectada directamente, sino más bien es la comunidad en general. Pero pues el primer paso es tener como este acercamiento, ¿no? En general, las personas que se encuentran en esta situación de víctima se acercan con nosotras y entonces podemos comenzar con esa atención. La forma de contacto pues puede ser a través de nuestra página de internet, tenemos un formulario que pueden requisitar, también puede ser a través de vía telefónica, redes sociales, personalmente, todos los medios de contacto que tenemos. Entonces, una vez que tenemos ese primer contacto, seguiría el paso 2, en el que la trabajadora social o alguien del área de primer contacto va a, ya sea que conteste o contacte de primera instancia a la persona para que le pueda escuchar con interés en el tema que le va a compartir la persona, le brinde orientación sobre el tipo de atención que requiera. Esto del tipo de atención que requiera, recuerden, les decía que tenemos dos atenciones principales, la psicológica y la jurídica, por lo que hace a género, nada más, estoy hablando de género. Tenemos estas dos atenciones, entonces la trabajadora social le va a plantear a la persona que tenemos estas dos atenciones y la persona va a decidir y nos va a hacer saber si desea una o las dos atenciones. Esto es muy importante hacerlo porque no todas las personas que se encuentran en una situación de violencia de género tienen las mismas necesidades. Hay quienes tienen una necesidad de atención emocional únicamente y entonces deciden, yo únicamente quiero la atención emocional y yo no estoy preparada o no quiero, o más adelante a lo mejor voy a querer iniciar un procedimiento jurídico, pero ahora no.
Hay quienes nos dicen, yo ya estoy llevando mi proceso psicológico o no lo quiero llevar o más adelante, etcétera, y lo único que quiero es lo jurídico. Hay quienes prefieren las dos atenciones y se les dan estas dos atenciones. Entonces, esa labor de primer contacto es muy importante para identificar cuáles son las necesidades que tiene la persona y en función de ello canalizarle a las áreas que sean, al área o a las áreas que sean correspondientes. El siguiente paso es que si la persona requiere la atención por parte del área de psicología, se va a canalizar con la psicóloga que se le asigne y pues la psicóloga de la misma manera le va a escuchar con interés en el tema que le comparta, le brindará la contención si así lo requiere. El área de psicología puede ofrecerles algún tipo de atención, terapia breve, me parece que le denominan, que son un número de sesiones determinadas, me parece que de 7 a 10, algo así, y si con ello es suficiente, pues hasta ahí terminaría el proceso. Pero si requiere la persona una atención más especializada, entonces tendrá que ser canalizada a alguna de las áreas de la universidad con las que se cuenta con este convenio para la canalización. Tenemos, por ejemplo, al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, a la Facultad de Psicología y al Programa Institucional de Atención de la Violencia de Género, que es el PIAV, está en la FES Iztacala. Entonces se hace esa canalización. Ya si la persona requiere conocer los procedimientos legales, pues entonces se le contacta con la abogada especializada para que ya le explique los procedimientos jurídicos. Ahora les voy a explicar qué es lo que les dice la abogada. Esto es lo que les decía, el punto 2, al solicitar la atención se puede hablar directamente con la abogada y si la persona no quiere, pues no tiene que pasar con el área de psicología. El punto 3 es un poco de lo que ya hablábamos. Si terceras personas informan a la Defensoría sobre un hecho relacionado con violencia de género o nos enteramos a través de algún medio, se puede hacer contacto con quien vivió la violencia, pero para que las quejas sean jurídicamente procedentes y para que sean útiles para las autoridades universitarias, pues deben de presentarse por la persona que ha sufrido la situación, ¿sí? De lo que decían en redes sociales, a veces cuando hay alguna denuncia social, nos ponen @defensoría, ¿no? Entonces ya ahí están haciendo pues de alguna forma un contacto, entonces ya la Defensoría les dice, bueno, si te quieres, se les contesta igual, ¿no? Si quieres, aquí están mis datos de contacto, acércate conmigo, ¿no? Cuando no hay ninguna referencia a la Defensoría, pues es difícil estar como buscando todas las denuncias que se realicen a través de redes sociales, entonces ahí sí no se hace ningún contacto, ¿no? Cuando otra persona igual se acerca, ya se los decía Ale, le decimos, bueno, dile a la persona que está resintiendo la situación que se acerque con nosotros o dile que te autorice para que nosotros le contactemos, ¿no? Y entonces esa es la forma. En el área jurídica, la atención que le da la abogada consiste en informar sobre los procedimientos que hay al interior de la UNAM. Ahorita les voy a dejar, igual ya no los podemos ver muy detalladamente, pero les voy a dejar las láminas para que vean cuáles son esos procedimientos. Si lo decide la persona, una vez que ya conozca los procedimientos y las posibles determinaciones o posibles sanciones que haya derivado de esos procedimientos, si la persona lo decide, puede iniciar el procedimiento para presentar su queja de manera formal. En este proceso, la psicóloga y la abogada juntas o por separado le pueden ayudar a la persona. Y ustedes van a decir, bueno, ¿por qué le tienen que ayudar? Porque jurídicamente se requieren elementos importantes para que las quejas sean válidas, que son lo que en el ámbito abogadil llamamos como circunstancias de modo, tiempo y lugar,
que es cómo, cuándo y dónde, cómo pasó, cuándo pasó, en dónde pasó. Las personas en situación de víctima a veces no tienen necesariamente muy claras estas situaciones, y para efectos jurídicos es muy importante que queden plasmadas estas situaciones. Entonces, en ese proceso se les ayuda por parte del área jurídica y a veces con la psicóloga conjuntamente, para que la persona pueda plasmar y su queja quede lo más fortalecida posible. Una vez que ya está elaborada esa narrativa, como nosotros le llamamos, entonces ya se realiza lo que es la firma de manera formal, para que entonces se remita a la autoridad universitaria. El último punto que dice esta diapositiva también es muy importante. Si de los hechos que nos esté manifestando la persona se advierte que puede haber lugar a un delito, entonces se le podrá acompañar ante el Ministerio Público, porque ese ya sería un procedimiento completamente distinto y sería en las instancias externas. Recordemos que hay una instancia encargada, hay unas instancias encargadas de, en todo caso, realizar la investigación de delitos. No es la universidad, el procedimiento que en todo caso se lleva en la universidad es para efecto de sancionar, en su caso, una posible contravención a la legislación universitaria. El acto contrario que está cometiendo la persona hacia la legislación universitaria, que puede ser una violencia de género y que está también fundamentada como en este respeto que entre sí nos debemos las personas integrantes de la comunidad universitaria. Entonces son procedimientos distintos. El procedimiento externo se llevaría en las instancias externas y el procedimiento interno se llevaría en las instancias de la universidad. Cuando esta historia que les decía esté lista, esta narrativa, entonces se va a proceder a la firma. Actualmente, derivado de la pandemia, fue algo bueno porque ya no se requiere que firmemos autógrafamente. Entonces ya tenemos lo que es la firma electrónica universitaria, que seguramente muchas de ustedes ya la conocen y la utilizan. Entonces, con esa firma, incluso podemos nunca haber ido presencialmente a la Defensoría, solamente hay que hacer lógicamente toda la identificación de la persona a través de sus documentos jurídicos de identidad, pero con esa FEU se puede realizar la firma, y una vez que esto ya esté firmado se va a remitir a la autoridad universitaria, se va a remitir junto con estos otros documentos. Uno es la narrativa, otra es un acta de hechos para acreditar la identidad, otro es una serie de peticiones para la autoridad y la solicitud de información que la Defensoría le realiza a la autoridad. Todo este paquete se remite a la autoridad universitaria. Cuando me refiero a autoridad universitaria, me estoy refiriendo a las personas titulares de la entidad académica, de facultades, de escuelas e institutos, porque recordemos que de conformidad con el Estatuto General son quienes tienen estas facultades de orden y disciplina dentro de las entidades académicas. Además de esta remisión que se realiza con estos documentos, la Defensoría, si advierte que es necesario, puede realizar una solicitud de medidas precautorias. Estas medidas precautorias consisten en sugerirle a la autoridad universitaria la implementación de medidas o acciones que preserven la integridad, ya sea física o psicológica, de la persona. Estas medidas son muy diversas dependiendo de la situación en concreto. Pueden ir desde un cambio de profesor, profesora, por ejemplo, cuando a quien se señala es al profesor, cambios de grupo cuando así lo piden las personas, etcétera. Por ejemplo, inhibir el contacto de la persona que está siendo señalada, que no tenga contacto con la persona en situación de víctima, ahí dependiendo de la situación en concreto, pero estas medidas se hacen como una sugerencia para que la autoridad las implemente, y la autoridad es quien determina si se implementan o no y nos informa sobre ello.
Esto, no sé qué hora es, si me da tiempo de los procedimientos, ya no, ¿verdad? ¿No? Bueno, se los voy a decir como muy rápido, y de todas formas les vamos a dejar el material para que ustedes lo tengan. Yo les decía que en el área jurídica se les explican los procedimientos a las personas. Les explicamos, mira, dependiendo de la calidad que tiene la persona que está siendo señalada, por ejemplo, pongamos un ejemplo, una alumna que se acerca para decirnos que está sufriendo violencia de género por parte de un profesora, ¿no? Entonces identificamos quién es la persona que está siendo señalada como responsable y con base en ello vamos a determinar qué procedimiento correspondería. Si la persona que está siendo señalada es un alumno o alumna, es un procedimiento disciplinario, es el primer cuadrito. El procedimiento de investigación administrativa es cuando se está señalando a una persona parte del personal administrativo o del personal académico. Y si a quien se está señalando es un funcionario, correspondería un aviso de sanción. Entonces se le explica en qué consiste, qué procedimiento sería y en qué consiste cada uno de esos procedimientos. Les voy a explicar únicamente, les voy a explicar el procedimiento de investigación administrativa y ahorita ya nada más retomo rápido lo que hace de diferencia en el procedimiento de disciplinario. En el procedimiento de investigación administrativa, este es el diagrama. Una vez que se presenta la queja ante la Defensoría, les decía, la remite a la autoridad, a la directora, director. Entonces, la autoridad podrá iniciar el procedimiento. En este caso, si se estuviera señalando a un profesora, por ejemplo, correspondería el procedimiento de investigación administrativa. Lo que va a hacer el directora es iniciar el procedimiento y ese procedimiento va a consistir en un citatorio para una audiencia de investigación administrativa. Se lleva a cabo la audiencia de investigación administrativa y posterior a ello el directora puede emitir una sanción dependiendo de los elementos que tenga derivados del procedimiento. Esas sanciones pueden consistir en una amonestación, una suspensión de hasta 8 días o una rescisión del contrato de trabajo. Ahí termina este procedimiento. Ya la persona cuenta con otros recursos que puede presentar ante comisiones mixtas y después externamente a la universidad, pero ahí termina este procedimiento. Todo esto se le hace de conocimiento de la persona que ha presentado la queja como parte de su derecho. Ese es el procedimiento de investigación administrativa. En el procedimiento disciplinario, y bueno, este procedimiento de investigación administrativa tiene sus particularidades conforme al tipo de contrato de que se trate. Ustedes saben que está el contrato de la PAUNAM y el contrato del STUNAM, entonces ya dependiendo de eso y quiénes a quienes regula cada uno de esos contratos. En el caso del procedimiento disciplinario, ustedes ven que en el anterior procedimiento únicamente terminaba con el directora el procedimiento, el director decide, determina si hay una sanción o no hay una sanción y ahí concluye, salvo los recursos posteriores. En el caso del procedimiento disciplinario, la autoridad, el directora, remite al tribunal universitario. Bueno, puede ser que remita al tribunal universitario o él mismo impone una sanción, pero en la generalidad se remite al tribunal universitario y el tribunal universitario es quien resuelve, igual a través de un procedimiento llevado ante el tribunal universitario en el que igual notifica y fija una fecha de audiencia, lleva a cabo la audiencia y posteriormente a ello resuelve. Recuerden, es para alumnado. Las sanciones que podrían derivar sería amonestación, suspensión, expulsión o determinar que no haya elementos para sancionar. Posteriormente a ello hay también un recurso, dice resuelve definitivamente con un asterisco porque hay un recurso que se puede presentar ante la Comisión de Honor.
el alumno que ha sido sancionado es quien puede, el alumno o alumna que ha sido sancionado o sancionada puede presentar este recurso ante la Comisión de Honor y ya la Comisión de Honor resolverá y ahí termina el procedimiento en la universidad. Ya posteriormente pues podría agotar las vías e instancias procedentes. Y por último, en el caso del aviso de sanción, que les decía aplica para el funcionariado, pues ahí no hay asesoría de ningún sindicato, conoce la persona titular del funcionariado y si se presenta una queja en contra de la persona titular, va a determinar el órgano colegiado que le haya elegido. Las sanciones que pueden derivar son también amonestación, suspensión o rescisión. En este caso, es cuando la persona que está siendo señalada es parte del funcionariado, ¿sí? Entonces recuerden, siempre el procedimiento va a depender de la calidad que tiene la persona que está siendo señalada. Eso es lo que se le explica a las promoventes en el área jurídica y ya una vez que lo tienen explicado, lo tienen claro, entonces las personas determinan si desean iniciar el procedimiento y pues ya vuelve como que a los pasos que les explicaba, se presenta la queja y una vez formalizada la queja, la Defensoría la remite a la autoridad universitaria, ¿sí? Espero no haya sido demasiada información, que creo que sí la es, pero las vamos a dejar las presentaciones para que puedan consultarlas posteriormente. Nuestros datos de contacto, como ya les decía Ale, el conmutador es el mismo, pero para derechos universitarios es la opción 1 y para violencia de género es la opción 2. Muchas gracias. No sé si haya tiempo para preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Adelante. ¿Cuánto tiempo tarda en prescribir? Es una muy buena pregunta. Aquí al interior de la universidad no hay una disposición que establezca una prescripción por los actos. Anteriormente sí había una disposición, hoy en nuestra normatividad no hay ninguna disposición que señale la prescripción de los hechos. Externamente sí hay que tener claro, les digo, son dos cosas distintas, el procedimiento interno y los procedimientos externos que son encaminados a un posible delito. Ahí sí hay muchas particularidades y hay tiempos de prescripción, pero para el procedimiento aquí en la universidad no hay alguna disposición que establezca prescripción. Dentro de las sanciones solo hay 3 opciones, ¿no? Se le amonesta, se le sanciona con suspensión, pero la opción que la primera vez dijo que eran solo 8 días y en la siguiente ya dicen si hay un tiempo. Las diapositivas que presentó, la primera la suspensión por 8 días, así es súper específico y en las otras ya no dicen. ¿Hay la suspensión puede ser por un semestre, por un año o solo por 8 días? Depende. Los 8 días se aplican para trabajadores, para personal académico y personal administrativo, los 8 días. Y es hasta de 8 días, puede ser que sea de 1 a 8 días la suspensión. Máximo 8 días porque es lo que establece la normatividad. Eso es para trabajadores, ya sean académicos o administrativos. Y en el caso del alumnado no se establece una disposición porque no hay hay algunas situaciones que sí establecen una disposición específica de un año, ¿no?, de suspensión, pero en la generalidad no. Lo que se llega bueno, yo por lo que he visto, el tiempo máximo que se aplica es 1 año y de ahí pueden aplicar una suspensión de 6 meses, pueden aplicar una suspensión de 3 meses, de un semestre. Para estudiantes. Al profesor lo van a suspender un día y de 1 año, o al trabajador. Es que esa suspensión se me hace muy drástico, que la máxima puede ser suspenderlo 8 días o correrlo. No hay nada en medio. La disposición de los 8 días está establecida, o sea, es así, porque así está establecida en la normatividad. Básicamente, en el caso del alumnado, pues no hay como una disposición específica. Sí entiendo que pueda ser como desmedida. A los alumnos sí se les puede castigar el trastorno, pero a los profesores solo así como poquito, o de plano correrlo, ¿verdad? Como que ahí siento que hay un hueco muy grande.
En fin, bueno, es mi apreciación, perdón. No se preocupe. ¿Alguien más tiene alguna otra? Sí, bueno, gracias por esta explicación. En la anterior conferencia, parece que se mencionó que una denuncia alrededor de una autoridad del director. Pero aquí, ¿dónde quedaría? Porque ustedes siempre van a la autoridad a notificar de que empezó el procedimiento. Pero la compañera explicó que sí reciben quejas sobre autoridad. Cuando se trata, me dice cuando se trata de que quien es la persona señalada es, por ejemplo, el director o directora, ¿sí? Justo aplicaría el aviso de sanción que les decía. Es la penúltima diapositiva en la que dice que si se presenta una queja en contra de la persona titular es el director, directora, conocerá el órgano colegiado que les haya elegido. Quien les haya elegido, entonces será quien conoce de la situación. Si no, se le puede mandar a la propia autoridad, ¿no? En caso de una persona académica que haya sido recibido de una entidad, pero por ejemplo que sea de asignatura, ¿Defensoría avisa al resto de las entidades o ese trabajador académico puede ir a dar, tener contrato en otra entidad? Recuerden que Defensoría como tal no es la autoridad ni es quien va a decir ya se rescinde o no se rescinde, ¿no? Quien en todo caso tomaría la determinación como una sanción sería la autoridad y la autoridad seguramente lo que pasa ahí es que le tendría que notificar a la dirección. Se le notifica a varias autoridades, ¿no? Se le notifica a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, porque además debe dar la autorización a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a la Dirección General de Personal, y recuerden que personal es quien concentra toda la información de nosotros como trabajadores universitarios. Entonces, ya tuvo una sanción, digamos, la máxima que es la decisión, o sea, la Dirección General de Personal debería de tener. Debería de existir como ese registro, sí, exactamente. No, debería de tener ese registro, Dirección General de Personal. Bueno, en sí pasa con los alumnos. Cuando un alumno o alumna es expulsada, ¿qué es lo que hace la autoridad? Le tiene que notificar a DEGAE. DEGAE es quien ve todo lo académico del alumno. En el caso del personal académico, aparte de DEGAPA, que es de la Dirección General, tendría que ser personal, porque el personal es como nuestra DEGAE de los académicos y de los trabajadores. Entonces se tendría que notificar a las autoridades que en todo caso le corresponden, ¿no? Y retomando un poco lo de las sanciones, este salto enorme que hay de la diferencia es uno por el contrato colectivo de trabajo. Nosotros como académicos estamos como de alguna manera sujetos a nuestro contrato colectivo y ahí se establece que una de las sanciones serían hasta los 8 días de suspensión, que puede ser de 1 a 8. Pero eso no implica que si la persona académico o académica tiene algún antecedente y va relacionada con la otra pregunta, si fue sancionado o sancionada por una acusación de violencia de género, todas las sanciones se van a sus expedientes. Y entonces a lo mejor se va de un plantel y dice voy a pedir clase en otra facultad, y entonces ¿qué va a pasar? La Dirección General de Personal, que es la que recaba toda la información, al momento de hacer el análisis, como lo hacen con los alumnos, si existe algún antecedente, eso es donde se considera que no puede participar en otra actividad universitaria porque ya fue sancionado por una cuestión de violencia de género. Gracias. Quiero entender que dice el órgano colegiado que las eligió, es decir, que si ese personal académico, lo eligió un consejo interno o un consejo técnico, pues, ese consejo técnico es el que tendría que decidir la administración que se le da. Esto solo aplica, recordemos, únicamente esta línea solo aplica, dice, si se presenta una queja en contra de la persona titular, del director, directora de la entidad académica. Estoy hablando de un académico. Es otro caso. No, en ese caso aplicaría el procedimiento de investigación. Es el director. Ajá, exacto. No. Solo aplica para la junta de gobierno. Sí, exactamente, junta de gobierno. Para los casos de los directores tendrían que irse a la junta de gobierno, ¿verdad? Porque como decía, no se puede mandar la queja al director que está haciendo
o viceversa. Solo era como aclaraciones que a veces se nos olvida que nuestro contrato con la UNAM no es con la escuela. Entonces se recibe el contrato con la UNAM. Entonces no hay manera. Y yo creo que también es muy importante que como académicos y académicas sepamos que la universidad está trabajando, o sea, es un trabajo en cuanto a la erradicación de la violencia de género que lo hemos estado haciendo de tiempo y ahora nos toca a nosotros en Defensoría desde el 2020, ¿no? Sin embargo, salió unos lineamientos que hablan de la proporcionalidad y la taxatividad al momento de sancionar, que nos van a decir qué es eso, ¿no? Es una guía que la propia universidad saca para las oficinas jurídicas y quienes apoyan a los titulares, para que tengan un parámetro de cómo poder sancionar unas cuestiones de violencia de género. Entonces no es de que yo voy a sancionar así, tienen que basarse en esos principios de proporcionalidad y taxatividad, porque no es lo mismo sancionar a un alumno que a lo mejor le hizo un comentario, bueno, a alguien de la comunidad que le hizo un comentario de me caes mal o me gustas o haya una cuestión como más una violación o algo. Entonces todo eso, esos elementos son considerados por las autoridades para que la sanción. Sí, pero tampoco es lo mismo lo que un alumno entre alumnos o con una figura de autoridad de profesor. Digamos, una conducta similar, un comentario, pero el profesor tiene una figura de autoridad que eso lo obliga, como es más grave esa actitud en alguien que tiene esa figura de autoridad, ¿no? Así como se comentó lo de los procedimientos, las características de cada uno, podría entenderse que sancionan más a los académicos, sancionan peor, no tan igual o parejo a los académicos y a los alumnos. No, podríamos nosotros de alguna manera establecer que justo se inicia por todo lo de la pandemia y podemos hablar desde que nos tocó la pandemia, porque además nos dan las atribuciones de violencia de género en pandemia, cuando estábamos sin actividades, cuando estaban todos los procedimientos suspendidos y toda la comunidad estaba en llamas. Entonces nosotros llegamos muy tranquilamente de vamos a tomar esto y ¡pum! Con una cosa porque continuaba y eran situaciones nuevas de violencia de género en la virtualidad. Entonces tuvimos que adecuarnos, tuvimos que trabajar mucho en eso y una de las cosas es esto, que todas las autoridades están comprometidas con eso. Y nuestra función de defensoría es decirle a la comunidad que hace a lo mejor las denuncias mediáticas y eso no funciona, para que la universidad pueda tener los elementos para poder erradicarlas y visitar a los alumnos, a los integrantes de la comunidad que ejercen violencia es a través de la denuncia formal y que es mediante nosotros. Entonces es importante que permee a la comunidad. Exactamente. Porque además todo dependerá por ejemplo, en el caso de un académico, del tipo de contratación que tenga, ¿no? Porque si es un académico que tiene una contratación, digamos, de 3 meses o, digamos, temporal, tiene una acusación de este tipo que está probada, etcétera, pues es más fácil darle suspensión. Pero si es una persona que es definitivo, pero eso no es cómo funciona. No, yo... o sea, no importa si es emérito, emérita, no importa la categoría. Si tienes 10 años, No, porque entonces el hecho de que tú tengas más o una mejor posición o más años te daría derecho a hacer más cosas y no podríamos como actuar bajo ese esquema. O sea, la autoridad actúa conforme a esas cuestiones exactamente a la conducta, no a su antigüedad. Bien, muchas gracias. Vamos a terminar este tema. Digo, yo sé que hay muchas preguntas. Las compañeras nos dejaron los contactos para si hay alguna consulta en particular, pues se comuniquen con ella.